de debate o de audiencia, la fase de decisión, la fase de revisión y la fase de ejecución de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad nos estamos abocando únicamente a conocer todo lo relativo a la fase de admisibilidad. Ella ya lo ha explicado respecto a lo que se refiere a las causales de admisibilidad, que sí tienen que ser revisadas al momento de la presentación de toda acción de amparo constitucional. Y también, conforme lo establece el artículo 30, parágrafo 1, numeral 2 del Código Procesal Constitucional, tiene que revisarse lo que tiene que ver con las causales de improcedencia reglada. Como les decía en esta oportunidad, vamos a desarrollar lo que tiene que ver, por una parte, lo que son las causales de improcedencia reglada y lo que son las causales de improcedencia reguladas, o más bien dicho, desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, también lo señalaba la magistrada Karen Gallardo respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional. Esta acción, dentro de esa naturaleza jurídica, está compuesta por dos principios esenciales: el principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez. Vamos a comenzar con lo que se refiere al principio de subsidiariedad. Como les decía, inicialmente el Código Procesal Constitucional establece en el artículo 53 del Código lo que tiene que ver, prevé 5 causales de improcedencia. Dentro de esas 5 causales de improcedencia, vamos a referirnos solamente a 3. 2 de ellas están vinculadas con lo que es el principio de subsidiariedad y una respecto de los actos consentidos. Pero las otras 2 causales no dejan de ser importantes, pero no meritan mayor explicación y desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, por ejemplo, en el artículo 53, numeral 4, está referido a que cuando a través de la acción de amparo constitucional se vaya a plantear, para solicitarse la tutela del cumplimiento de un deber omitido. Es decir, que si a través del amparo constitucional se ha planteado y se pide que la autoridad, que el servidor público, cumpla un mandato expreso, imperativo, que está contenido en la Constitución Política del Estado o la ley, no puede hacerlo a través de la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo idóneo, una acción específica establecida tanto por la Constitución Política del Estado como por el Código Procesal Constitucional, y es precisamente la acción de cumplimiento. El otro numeral tiene que ver, el numeral 5, cuando a través de la acción de amparo constitucional se pretenda el resguardo de derechos fundamentales que van a ser protegidos específicamente por otras acciones de defensa. Por ejemplo, podría suceder que a través de la acción de amparo constitucional se pretenda la tutela de derechos colectivos, ¿no es cierto? Tendría que ver, digamos, con el medio ambiente o con el espacio, y se pretenda a través del amparo la tutela de esos derechos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Existe una acción idónea, específica, como les decía más adelante, para resguardar esos derechos, y es precisamente la acción popular. Pero, ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional, a momento que va a conocer una acción de defensa, una acción de amparo constitucional, si bien se está reclamando otros derechos que son específicamente tutelados por otras acciones de defensa, no va a denegar la tutela solamente por ese formalismo. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal? O también puede hacerlo también la Sala Constitucional a momento de resolver. Si verifica, si constata que existe una evidente vulneración de derechos fundamentales y es preciso la concesión de tutela a efectos de proteger esos derechos, lo que va a hacer es efectuar una conversión de acción. ¿Eso qué significa? Que independientemente de que se hubiera planteado la acción de amparo constitucional de manera equivocada, porque la vía idónea era la acción popular, o podría ser, por ejemplo, que se estuviera demandando la tutela del derecho a la propia imagen, a la honra,
¿no es cierto? También en ese caso se puede efectuar una conversión de acción, siempre y cuando se verifique que existe una evidente vulneración a derechos fundamentales. Entonces son situaciones en las que el Tribunal Constitucional, previa valoración, verificación de la vulneración de derechos fundamentales, puede efectuar la conversión de la acción y conceder la tutela con la finalidad de proteger esos derechos. Ahora bien, como les adelantaba, vamos a referirnos a los 3 numerales que están en el artículo 53, el 1, el 2 y el 3. Y en lo que se refiere al principio de subsidiariedad, es importante tener en cuenta, vamos a ver aquí, en la presentación, tenemos lo que es el artículo 53, numeral 1. Bueno, lo que se ha hecho en esta oportunidad es, en realidad, lo que se pretende es que ustedes tengan acceso a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha desarrollado respecto a lo que vamos a explicar en esta oportunidad. Por eso es que ustedes, a medida que vayamos avanzando en la explicación, van a notar que en las diapositivas solamente se tiene la cita de resoluciones, autos constitucionales y sentencias, y eso es con la finalidad de que ustedes puedan acceder a esa información y les sea de utilidad a momento de plantear la acción o a momento que se tenga que resolver la acción. Entonces, en lo que se refiere al principio de subsidiariedad, hay que tomar en cuenta lo que refiere la sentencia constitucional 1337-2003-R de 15 de septiembre. Es una sentencia que, si bien data del 2003, esta sentencia se ha mantenido. ¿Por qué? Porque ha desarrollado sus reglas en lo que se refiere a la aplicación del principio de subsidiariedad y que nos resultan contrarios con lo establecido en el Código Procesal Constitucional. Por eso es que esa sentencia constitucional se ha mantenido en los diferentes pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Constitucional, tanto a momento de revisión como en comisión de admisión. Entonces, comencemos con el numeral 1. El numeral 1 tiene que ver qué es lo que dice el artículo 53, numeral 1. Señala que la acción no procederá contra resoluciones cuya ejecución estuviese suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario, interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. ¿Esto qué significa? De que si usted, a momento de plantear el amparo constitucional, la accionante ya hubiera acudido a otro mecanismo ordinario que la ley prevé y que tenga la misma finalidad que la acción de amparo constitucional, necesariamente tendrá que agotarse ese mecanismo ordinario. Pero, o sea, como ya lo ha hecho, se encuentra pendiente de resolverse. El principio de subsidiariedad es muy importante que se tome en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el amparo constitucional no tiene que entenderse como una acción o como un mecanismo extraordinario sustitutivo de aquellos recursos ordinarios que la ley expresamente ha previsto para la reparación de derechos fundamentales al interior del proceso, ya sea judicial o administrativo. Entonces, es necesario de que primero se resuelva en esa instancia para finalmente recién activar la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes qué sucedería si se dieran dos pronunciamientos paralelos, tanto en la jurisdicción ordinaria o instancia administrativa y en la justicia constitucional. Podría darse el caso de que existan pronunciamientos contradictorios. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a provocar? En realidad se va a provocar una situación de conflicto, una situación de conflicto o caos jurídico, ¿no es cierto? Porque, por una parte, el mecanismo idóneo que la ley prevé puede decir una cosa, fallar en determinado sentido, y por otra, de la acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional, de diferente manera. Entonces, lo que no se quiere es eso. Entonces, por eso es preciso de que se cumpla con el principio de subsidiariedad. Para una mejor comprensión, por ejemplo, en uno de los casos que está citado en la diapositiva, tenemos, por ejemplo, el caso de un secretario abogado.
de un secretario de un juzgado. Este secretario abogado fue objeto de un proceso de evaluación. En ese proceso de evaluación, el secretario abogado obtuvo una evaluación negativa. ¿Y qué sucede aquí? Al obtener esa evaluación negativa, lo que hace el Consejo de la Magistratura, es directamente, lo que hace el Consejo de la Magistratura es emitir un memorando de cese de funciones. Entonces, esta persona, este funcionario, al considerar que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar en la instancia administrativa presenta una impugnación, en este caso, impugna esa resolución, ese memorando, mejor dicho, en la instancia administrativa, que puede ser la sala plena, en este caso fue la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia. Ahí es donde esta persona al mismo tiempo plantea la acción de amparo constitucional. ¿Qué es lo que sucede aquí? De que paralelamente ha activado una instancia administrativa y al mismo tiempo la acción de amparo constitucional. Y esto hace que de por sí su acción se vuelva improcedente, porque el tribunal no podría pronunciarse sobre algo que se encuentra pendiente de resolverse. Por ejemplo, otra situación que podría suscitarse, y es lo que generalmente se presenta en la mayor parte de las acciones de amparo constitucional que llegan al Tribunal Constitucional, y tiene que ver, por ejemplo, en un proceso civil donde se demande la no ejecución de un mandamiento de desapoderamiento. Es sabido, como ustedes conocen, el mandamiento de desapoderamiento se emite ya en etapa de ejecución de sentencia, cuando ya la causa principal ha sido resuelta, ha pasado por todas las etapas procesales y en ejecución se pide el mandamiento de desapoderamiento. En este caso en particular, que está citado en una de las sentencias en la diapositiva, la parte pide la no ejecución del mandamiento de desapoderamiento. ¿Por qué? Porque considera de que la resolución no habría valorado correctamente los antecedentes del proceso, y además porque habiendo presentado la oposición a la resolución, se ha emitido ese mandamiento de desapoderamiento, pero plantea recurso de apelación. Ese recurso de apelación se encontraba pendiente de resolverse, pero también planteó la acción de amparo constitucional. En este caso, si se dan cuenta, también concurre la causal de improcedencia reglada en el numeral 1. ¿Por qué? Porque la parte ya hizo uso de un mecanismo ordinario que la ley prevé, que es el recurso de apelación contra aquella resolución que emitió el mandamiento de desapoderamiento. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si bien, y ha sucedido en este caso, de que el accionante además alega la existencia de un daño irreparable e irremediable de no concederse la tutela respecto a la no ejecución del mandamiento de desapoderamiento. Pero lamentablemente, el accionante no ha acreditado, no ha demostrado de qué manera se han vulnerado sus derechos, de qué manera, mejor dicho, podría producirse ese daño irreparable o irremediable. Entonces, ahí lo que exige el Tribunal Constitucional es de que cuando se alegue la inminencia de un daño irreparable o irremediable, necesariamente tiene que demostrarse. Es un aspecto para que tiene que justificarse. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional pueda apartarse del principio de subsidiariedad y justifica su decisión de concesión de tutela. Pero esa concesión de tutela es de manera provisional, no es una tutela definitiva. Tampoco esa tutela, como les decía, va a entrar a resolver el fondo de la cuestión en esa etapa procesal, sino únicamente se va a referir a una tutela provisional respecto a la no ejecución del mandamiento de desapoderamiento con la finalidad de evitar la consumación de un daño irreparable o irremediable, porque podría suceder de que en ese inmueble va a ser objeto de desapoderamiento, ese inmueble sea la única vivienda del accionante y de su familia. Que en esa familia existan niños. Entonces, en ese caso, si se acredita esa situación, el tribunal va a proteger esos derechos, pero solamente
entre tanto se resuelva el recurso de apelación. Ya después continuará lo que corresponde, pero como les decía, la tutela es provisional. Otro caso que podríamos explicar respecto de esta causal tiene que ver, por ejemplo, que veamos un tema administrativo. Sucede que en los procesos administrativos, estos concluyen con la interposición, ¿no es cierto? Hemos dicho que tiene el principio de subsidiariedad, tiene que ver con el agotamiento previo de los recursos ordinarios. ¿Qué sucede? El proceso administrativo concluye con un recurso de revocatoria y con una resolución de recurso jerárquico, para posteriormente, si se considera, puede ir a un proceso contencioso. Pero ¿qué pasa si, terminada la vía administrativa, la parte acude al proceso contencioso administrativo y, habiendo acudido al proceso contencioso administrativo, plantea la acción de amparo constitucional, es decir, de manera paralela plantea? En este caso, la acción también se vuelve improcedente. ¿Por qué? Porque la parte ya hizo uso de un recurso que la ley le está franqueando para la reparación de los derechos que considera que fueron vulnerados. Entonces, difícilmente podría también plantear el amparo constitucional con la misma finalidad o pretensión procesal. Diferente sería el caso de que el accionante plantee el amparo constitucional una vez agotada la vía administrativa. ¿Cuándo se agota la vía administrativa? Con la interposición del recurso jerárquico y su resolución. Entonces, ahí sí puede plantear el amparo constitucional y ahí no se le podría decir improcedente o exigírsele que previamente agote la vía del proceso contencioso administrativo. Entonces, en este caso, no se podría exigir esa situación. Ahora, vamos a ver lo que se refiere a la otra causal de improcedencia reglada, que tiene que ver con el numeral 3 del artículo 53. Como ustedes verán, ahí hemos citado varias sentencias constitucionales y autos de la Comisión de Admisión. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué sentencias constitucionales si las sentencias se emiten en etapa de revisión? Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se advierten estas causales de improcedencia en fase de admisibilidad y se tramita la acción y cuando llega a revisión del tribunal se constata realmente que existe esa causal de improcedencia. ¿Qué es lo que hace el tribunal? El tribunal lo que hace es denegar la tutela. No podría en etapa de revisión declarar una improcedencia, sino lo que corresponde es denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de lo que se hubiera pretendido en el amparo y denegar la tutela. Entonces, lo que se refiere a la causal número 3, señala el Código Procesal Constitucional que la acción no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Este numeral es bastante claro. ¿Qué significa? De que si la accionante, a momento de plantear el amparo constitucional, tenía la posibilidad de impugnar aquello que considera lesiona sus derechos fundamentales o sus garantías constitucionales y tenía la posibilidad de presentar algún otro recurso, debió hacerlo y no acudir directamente a la acción de amparo constitucional, ¿no es cierto? Porque, como les vuelvo a repetir, el amparo constitucional no es sustitutivo de otros medios de defensa, no es subsidiario. Entonces, para que se entienda mejor, hablábamos hace un momento de lo que es el proceso administrativo. Digamos que en un proceso administrativo tributario se emite una resolución sancionatoria, perdón, una resolución determinativa. La resolución determinativa, de acuerdo a normativa, puede ser objeto de recurso de alzada y también de recurso jerárquico. Pero ¿qué sucede si el accionante plantea, primero se emite la resolución de alzada y en ese momento, contra esa resolución, se plantea la acción de amparo constitucional? En este caso, la acción se vuelve improcedente. ¿Por qué? Porque podía
esa resolución de alzada podía haber sido impugnada a través del recurso jerárquico. ¿Para qué? Para que la autoridad, la instancia superior, verifique si la instancia inferior en alzada evaluó correctamente o no los datos del proceso. Pero si no se hizo uso del recurso jerárquico y directamente se planteó la acción de amparo constitucional, la acción se vuelve improcedente. Otra situación también que podría darse en estos casos de subsidiariedad respecto del numeral 3 del Código Procesal Constitucional tiene que ver, por ejemplo, en un proceso coactivo fiscal, donde en sentencia se dispone, se gira una nota de cargo, ¿no es cierto? Esta resolución es apelada y en apelación, contra ese auto de vista, directamente se plantea la acción de amparo constitucional. En este caso, existía un medio idóneo, como es el recurso de casación. Entonces, la parte necesariamente debió haber hecho uso del recurso de casación y no directamente plantear la acción de amparo constitucional contra la resolución, contra un auto de vista que sí podía ser impugnado a través del recurso de casación. Entonces, ahí también la acción se vuelve improcedente. Ahora, hasta este momento hemos hablado en lo que se refiere a lo que podría considerarse las reglas de subsidiariedad, pero también existen situaciones de excepción donde el Tribunal Constitucional efectúa la excepción a la subsidiariedad. Por ejemplo, el artículo 54, numeral 2, pero parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional establece dos casos de excepciones al principio de subsidiariedad. Una tiene que ver con que la protección pueda resultar tardía. Dos, con la existencia de un daño irremediable e irreparable de producirse, de no otorgarse la tutela. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí están varios autos constitucionales, es necesario que cuando se alegue la existencia de un daño irremediable e irreparable, es preciso de que se demuestre, que se acredite la existencia de ese daño irreparable, como les comentaba hace un momento en el ejemplo donde se pedía la no ejecución de un mandamiento de desapoderamiento. Es preciso que se demuestre la existencia o, bueno, la inminencia de un daño irreparable o irremediable. Ahora, eso tiene que ver con lo que establece el Código Procesal Constitucional respecto a las situaciones de excepción en la aplicación del principio de subsidiariedad. Pero también tenemos otros casos donde la jurisprudencia constitucional ha establecido en qué situaciones o qué sectores son merecedores de que el Tribunal Constitucional se aparte del principio de subsidiariedad, que vaya a prescindir de esa exigencia formal con la finalidad de posibilitar que estas personas puedan acceder a la justicia constitucional. Así, por ejemplo, la sentencia constitucional 614-2012 de 23 de julio ha recopilado todas aquellas situaciones, o bueno, que son objeto de la excepción al principio de subsidiariedad. Aquí tenemos, en primer lugar, tenemos el caso de las medidas de hecho. En el caso de las medidas de hecho, es importante tomar en cuenta lo que señala la sentencia constitucional 998-2012 del 5 de septiembre, porque es una sentencia que ha establecido o justificado, bueno, ha establecido la justificación a la excepción del principio de subsidiariedad, pero también ha desarrollado lo que tiene que ver con la flexibilización de la legitimación pasiva, también en lo que se refiere a la carga de la prueba para poder tutelar el derecho, tutelar en casos de medidas de hecho. Ahora bien, esta justificación tiene que ver en realidad porque las medidas de hecho son actos realmente graves, son actos ilegales graves que atentan contra el Estado constitucional de derecho, y lo que se pretende a través de esta excepción a la subsidiariedad es evitar el desconocimiento del orden constitucional vigente, de las instituciones procesales que se han establecido para el reconocimiento de derechos fundamentales y sobre todo para evitar el ejercicio de justicia por mano propia.
¿no es cierto? Entonces, es justificable la excepción al principio de subsidiariedad cuando se denuncien medidas de hecho. Por ejemplo, puede suceder, y eso llega bastante al Tribunal Constitucional, temas de avasallamiento de bienes inmuebles, donde resulta que personas que sin contar con ningún derecho ingresan a bienes inmuebles y los toman de manera arbitraria, violenta en algunos casos. Entonces ahí quien tenga el derecho propietario o se considere el propietario de ese inmueble puede demandar la tutela de sus derechos a través de la acción de amparo constitucional denunciando la comisión de medidas de hecho. Entonces, sí, pero si sucediera de que en este caso se toma el bien inmueble, pero la parte acude a la vía penal o a la vía civil para recuperar su inmueble, pero resulta que en ese trámite, ya sea en la vía penal o civil, no está obteniendo los resultados necesarios, que es lo que al final es la restitución de su inmueble, y ahí lo que procede podría plantearse la acción de amparo constitucional y el Tribunal Constitucional no podría denegarle la tutela bajo el argumento de exigir subsidiariedad. ¿Por qué? Porque no se le podría exigir que previamente agote esa vía ordinaria para recién acudir a la justicia constitucional. En ese caso, ahí sí podríamos hablar de una tutela realmente tardía, ¿no es cierto? Porque lo que se pretende es una tutela rápida, inmediata. Entonces, las medidas de hecho no solamente tienen que ver con el tema de avasallamiento, sino también se da en casos, por ejemplo, de bienes inmuebles donde el propietario tiene un inquilino y el inquilino resulta que no paga alquileres o es un mal inquilino y el propietario desea que se vaya, pero no se va o tampoco paga alquileres. Entonces, en esos casos, ¿qué hace la mayor parte de los propietarios? Lo que hacen es proceder al corte de energía eléctrica o del servicio de agua potable, o en otros casos también a cerrar el inmueble, ponerle candados, ¿no es cierto? Y no permitir el ingreso o finalmente la salida de estas personas, de los inquilinos. Entonces, en esos casos también es posible presentar la acción de amparo constitucional por medidas de hecho. ¿Por qué? Porque si el propietario pretende el pago de sus alquileres, tiene la vía idónea, la vía ordinaria para esa pretensión, que es a través del proceso de desalojo. Entonces, no podría esta persona asumir medidas de hecho para conseguir un fin específico, que en este caso sería el pago de sus alquileres, ¿no es cierto? Eso sería en lo que se refiere a las medidas de hecho. También tenemos otros casos en los que la jurisprudencia constitucional ha establecido que sí es posible apartarse del principio de subsidiariedad con la finalidad de permitir el acceso a la justicia constitucional. ¿Por qué? Por ejemplo, en casos de mujeres embarazadas o progenitores, personas con discapacidad, en el caso de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, pero específicamente de los 4 primeros mencionados, lo que se pretende es de que ellos accedan a la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque se trata de sectores vulnerables y que merecen una atención preferente, prioritaria por parte del Estado, y en este caso el Tribunal Constitucional. Es decir, que si al momento de plantear la acción de amparo constitucional se encuentra dentro de uno de estos sectores, ya sea de mujeres embarazadas o progenitores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, la acción de amparo constitucional no tiene que cumplir con el principio de subsidiariedad, se plantea y tendría que admitirse. En el caso de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, es una situación algo particular, especial. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, se reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina como una jurisdicción más dentro de lo que es el sistema jurídico boliviano y que goza de igualdad jerárquica, al igual que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Por ejemplo, en este caso,
que resolvió la sentencia constitucional 76-2018 de la Sala Primera tiene que ver con un caso donde se hizo la expulsión de una familia. Se hizo la expulsión de esa familia y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue evaluar, ponderar en esta situación, porque la jurisdicción indígena o indígena originaria campesina, como les decía, no es igual a la jurisdicción ordinaria, no cuenta con etapas procesales definidas, tampoco cuenta con institutos procesales como lo es la jurisdicción ordinaria. Entonces, en este caso que resolvió la sentencia, se prescindió del principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Como les digo, no se podría exigir a la jurisdicción indígena que previamente agote una instancia procesal al interior de su sistema jurídico cuando no se conoce cuál es. Aparte, no es un sistema jurídico escrito. Entonces, ¿cómo podría exigírseles el agotamiento previo o imponerles que agoten previamente determinada instancia? No es posible efectuar eso. Entonces, lo que amerita es apartarse del principio de subsidiariedad e ingresar a analizar esa acción. En este caso, se resolvió respecto de una expulsión de una familia. ¿Por qué? Porque la familia, a criterio de las autoridades de la jurisdicción indígena, habían cometido faltas, existiría un mal comportamiento al interior de la comunidad y de algunos de sus miembros, y a consecuencia de eso se emitió un voto resolutivo que determinó la expulsión de esta familia. En este caso, analizando todos los antecedentes en sentencia, se determinó de que esa resolución no era razonable y tampoco era proporcional. ¿Por qué? Porque no correspondía a la expulsión de toda una familia cuando quienes supuestamente habrían quebrantado el equilibrio, la armonía de la comunidad, no eran todos los miembros, sino solamente algunos de sus miembros. Además, las autoridades no tomaron en cuenta de que en este caso existían niños y que no podían ser expulsados. Entonces, en este caso, se concedió la tutela prescindiendo del principio de subsidiariedad y además en consideración a que existían de por medio niños. Ahora, vamos a ver en lo que se refiere a la otra causal contenida en el artículo 53, que es el numeral 2, que se refiere a los actos consentidos. Este numeral lo vamos a desglosar. El numeral dice expresamente que no procederá la acción contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo vamos, como se ve en la presentación en la diapositiva, se ha dividido en dos partes esta causal de improcedencia. Uno, cuando existan contratos consentidos libre y expresamente y por cesación de los efectos del acto reclamado. ¿Qué tiene que entenderse por actos consentidos? Por actos consentidos se entiende cualquier acto o acción que el titular del derecho realice y que denote, que también, no siempre va a ser un acto, sino también puede ser una inacción de parte de la persona y que denote que consiente la vulneración a sus derechos, es decir, la restricción o amenaza a sus derechos fundamentales, que dé a entender que está consintiendo, que acepta de manera voluntaria esa vulneración. ¿Cuándo va a suceder esto? Por ejemplo, en los actos consentidos de manera libre y expresamente, tenemos, por ejemplo, en materia laboral, digamos que el accionante es despedido de su fuente laboral. Lo despiden de su fuente laboral y considera que ese despido ha sido injustificado. Acude a la Jefatura Departamental de Trabajo y hace su denuncia. Se inicia el trámite y se emite una combinatoria de reincorporación laboral. En este caso, la combinatoria de reincorporación laboral ordena que esa persona sea restituida a su fuente laboral.
se notifica la combinatoria, pero lamentablemente no se cumple. Entonces, ¿qué provoca? Que la persona plantee la acción de amparo constitucional para pedir el cumplimiento de esa combinatoria. Pero en lo que se presenta la acción de amparo constitucional, esta persona puede haber pedido el pago de su finiquito. Y este hecho de pedir el pago de finiquito, ¿qué es lo que provoca? De que la acción se vuelva improcedente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Decreto Supremo 28699, ante un despido injustificado, la persona, bueno, el trabajador tiene dos posibilidades: acudir a la jefatura para pedir su reincorporación o el pago de su finiquito. Si en este caso, o en el caso que les estoy dando de ejemplo, se ha pedido el pago de finiquito, ya no podría reincorporársele. ¿Por qué? Porque son excluyentes. No puede pedir la reincorporación y al mismo tiempo haber efectuado el pago de su finiquito, ¿verdad? Entonces ahí la acción se vuelve improcedente por actos consentidos. Eso sería un acto consentido de manera expresa. Y otra situación sería cuando, por ejemplo, en un caso de miembros de un sindicato agrario, digamos, miembros de un sindicato agrario que están en asamblea, y la asamblea, ustedes saben que la asamblea es magna en sus decisiones, y la asamblea determina de que este sindicato, o bueno, este directorio, en realidad, es el directorio de este sindicato, ya no puede permanecer en esa, como directorio. Entonces determina el alejamiento o la suspensión temporal de los mismos. Pero los miembros de este directorio, dentro de esa asamblea, no dicen absolutamente nada. No, ningún reclamo, no efectúan ninguna observación a la decisión de la asamblea y plantean el amparo constitucional. En este caso también se vuelve improcedente la acción. ¿Por qué? Porque aquí también existiría un acto consentido, si bien no consta de manera expresa, pero estas personas tenían la posibilidad de efectuar el reclamo de manera oportuna, pero no lo hicieron. Entonces consintieron la supuesta o la aparente vulneración a sus derechos fundamentales. Ahora veamos cuándo la acción también va a ser improcedente por cesación de los efectos del acto reclamado. Lo que también se conoce a través de ustedes, cuando verifiquen, entren en la página web del Tribunal Constitucional, pueden buscar con cesación de los efectos del acto reclamado, o también con pérdida del objeto procesal, o teoría del hecho superado, o también como sustracción del objeto procesal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Ahí tenemos sentencias constitucionales que han resuelto y han denegado la tutela, precisamente porque los efectos del acto reclamado cesaron. Pero ¿cuándo tiene que darse esa cesación? Se da tiene que darse antes de la notificación con la acción de amparo constitucional. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si esa cesación se produce con posterioridad, digamos el día de la audiencia. Si el día de la audiencia la parte demandada puede decir, por ejemplo, en un caso de derecho de petición, el día de la audiencia la parte demandada puede decir, no, si ya se dio respuesta, se extendió la documentación que se pidió, entonces ya no existe vulneración a derechos fundamentales, podría ser el argumento de la parte demandada. Pero en este caso, la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional al momento de revisión podría advertir de que en realidad esa cesación de los efectos del acto reclamado se produjo con posterioridad a la notificación de la acción de amparo constitucional. Cuando se produce con posterioridad a la notificación, ¿qué es lo que provoca? Que la acción tiene que ser admitida y resuelta en el fondo. ¿Por qué? Porque esa reparación o esa cesación de los efectos del acto reclamado es consecuencia de la interposición de la acción de amparo constitucional. Diferente fuera de que esa cesación de los efectos del acto reclamado se produzca antes de la notificación con la acción de amparo constitucional. Ahí sí la acción se vuelve improcedente. Ahora veamos lo que tiene que ver
con otro de los principios que hace a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y tiene que ver con el principio de inmediatez. El principio de inmediatez está relacionado al tema del plazo. ¿Qué significa? El plazo en el que tiene que plantearse la acción de amparo constitucional, que es de 6 meses, que previo a la vigencia del Código Procesal Constitucional, vía jurisprudencia se estableció que el plazo razonable era de 6 meses para la interposición de la acción. Este principio de inmediatez tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque se entiende que la acción de amparo constitucional es una acción extraordinaria. Es una acción que va a proteger derechos fundamentales. Entonces, quien considere que se han vulnerado sus derechos o que exista amenaza a sus derechos, tiene que plantearlo de manera inmediata, no esperar hasta el último día de los 6 meses, sino que tiene que hacerlo de manera rápida para que también la tutela sea inmediata. En las resoluciones que ustedes que están viendo en las diapositivas, se trata de situaciones en las que el cómputo de este plazo no se interrumpe. Por ejemplo, tenemos el caso de que el cómputo no se va a interrumpir ante la interposición de medios inidóneos. ¿Qué significa? De que se haya planteado un medio que no corresponde dentro de un determinado caso. Por ejemplo, en el caso que resolvió esta sentencia constitucional que tiene que ver con un trámite administrativo y disciplinario al interior de la policía boliviana. En este caso, el accionante inicialmente fue sancionado por el Tribunal Disciplinario. La resolución fue impugnada ante el Tribunal Permanente de la Policía Boliviana. Y en este caso en particular, el accionante, pese a que planteó la acción de amparo constitucional, planteó el recurso de apelación, se resolvió ese recurso, planteó un segundo recurso de apelación y obtuvo una segunda resolución y recién interpuso la acción de amparo constitucional. En este caso, la acción se vuelve improcedente. ¿Por qué? Por inmediatez. ¿Por qué? Porque habría dentro de lo que es la normativa, la ley 101 de la Policía Boliviana, no prevé una instancia posterior al Tribunal Permanente de la Policía Boliviana. Entonces, ¿qué significa? Pues el cómputo de la inmediatez tendrá que efectuarse a partir de la resolución del primer recurso de apelación y no del segundo. ¿Por qué? Porque no es una vía idónea para efectuar el cómputo de la inmediatez. Otro caso que tenemos es el relativo a que el cómputo tampoco se va a interrumpir por vacación judicial. Ha sucedido muchas veces que se han presentado acciones de amparo constitucional dentro de los 7 meses. Y el argumento era de que existía vacación judicial y que no se podía presentar la acción de amparo constitucional. Esta sentencia constitucional, al igual que, este auto constitucional, al igual que muchos otros, ha establecido de que la vacación no suspende, no interrumpe el cómputo de la inmediatez. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción ordinaria se tienen salas, se tienen juzgados de turno, y la finalidad de que existan estas salas de juzgados de turno es precisamente para que no se interrumpa la labor de impartir justicia. Entonces, no podría arguirse de que no se presentó el amparo porque existía vacación judicial. Tenemos también otro caso que se da de manera recurrente y tiene que ver con desde cuándo se efectúa el cómputo de la inmediatez de los 6 meses. El artículo 55 del Código Procesal Constitucional y el artículo 129, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, establece que se va a realizar el cómputo a partir de la notificación con la última resolución o de conocida la vulneración alegada, ¿no es cierto? Entonces, ha sucedido de que en algunos casos, por ejemplo, es muy mejor decirlo con ejemplos, ¿no? Si se emite un auto supremo y se notifica a la parte con ese auto supremo y no existe una solicitud de aclaración, complementación y enmienda, el cómputo se efectúa a partir de la notificación con ese auto supremo.
Pero si se presenta una solicitud de aclaración, complementación y enmienda, el cómputo necesariamente tiene que efectuarse a partir de la resolución, de la notificación con la resolución que ha resuelto esta solicitud. Como les decía, ha sucedido algunas veces de que, bueno, muchas veces en realidad, de que el cómputo se efectuó desde la resolución principal y no se tomó en cuenta estas solicitudes de aclaración, complementación y enmienda, y que se encuentra expresamente prevista en el artículo 55 del Código Procesal Constitucional. Entonces, el cómputo es a partir de ahí, siempre y cuando exista esta solicitud. Ahora, vamos a ver el único caso donde el cómputo de la inmediatez se va a suspender. Se suspende cuando. Ahí tenemos varias sentencias constitucionales y autos de la Comisión de Admisión que han establecido de que ese lapso ese cómputo de la inmediatez se suspende cuando con anterioridad se hubiera interpuesto una acción de amparo constitucional cuya resolución no ingresó al análisis de fondo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo planteo una acción de amparo constitucional, planteé una acción de amparo constitucional el año pasado, lo hice al quinto mes, y resulta de que mi acción de amparo pasa por todas las fases del proceso constitucional y llega al Tribunal Constitucional, se emite sentencia. Se emite la sentencia constitucional, pero resulta que la sentencia constitucional no ingresa a analizar mi pretensión de fondo, es decir, no ingresa a determinar si se vulneraron o no mis derechos fundamentales o garantías constitucionales, sino lo que hace la sentencia, advertir una cuestión de forma y me deniega la tutela. Como les decía hace un instante, en esa etapa de revisión no se podría declarar una improcedencia, sino denegar la tutela por un aspecto formal. Entonces, si me ha denegado la tutela por ese aspecto formal, significa que puedo volver a plantear la acción de amparo constitucional. Entonces, ahí el cómputo de la inmediatez se suspende. Entonces, si yo planteé mi acción de amparo constitucional al quinto mes, tengo la posibilidad de volver a plantear el amparo, pero no tengo 6 meses más, sino que voy a tener un mes más para poder interponer la acción de amparo constitucional. Es la única situación en la que el cómputo de los 6 meses se va a suspender. Pero, ¿qué sucede? Si es que esa sentencia constitucional ha ingresado al análisis de fondo, si ha ingresado al análisis de fondo y ha determinado de que mis derechos no han sido vulnerados y me deniega la tutela, en ese caso ya no es posible volver a plantear la acción de amparo constitucional y tampoco se va a suspender el plazo para la interposición de la acción, el plazo de los 6 meses. Entonces, esa es la única situación en la que el plazo se va a suspender. Ahora, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver, bueno, al igual que el principio de subsidiariedad, también en lo que tiene que ver con el principio de inmediatez, existen situaciones en las que se va a flexibilizar este plazo, pero resultan situaciones muy, pero muy excepcionales. Y ahí tenemos varias resoluciones que así lo han establecido. Y solamente se va a flexibilizar este plazo cuando exista una situación de fuerza mayor que impida el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional y que se tiene que acreditar. También cuando exista una situación excepcional de urgencia, es decir, tiene que demostrarse estas situaciones para poder el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional que va a conocer la acción de amparo apartarse del principio de inmediatez. Como les decía, si yo pretendo la tutela de mis derechos y estoy denunciando que se han vulnerado terriblemente, tendré que plantear la acción de amparo constitucional dentro de los 6 meses, no necesariamente el último día. Además, es obligación de quien plantea la acción de amparo constitucional prever situaciones, porque puede suceder de que el último día sea un día inhábil, sea un día domingo,
o pueda ocurrir cualquier otra situación que impida que se presente la acción de amparo constitucional. Estas resoluciones han establecido de que sí es posible la presentación de la acción ante el secretario o actuario del juzgado, pero siempre y cuando no haya sido posible la presentación a través de los mecanismos normales. Entonces son situaciones pero muy excepcionales en las que se va a flexibilizar el principio de inmediatez. Ahora veamos lo que tiene, como les decía en la primera parte de la presentación, hasta aquí ya hemos visto las causales de improcedencia reglada, y son solamente, hemos visto el artículo 53, 3 numerales de este artículo. Hasta ahí son esas regladas las que están reguladas por el Código Procesal Constitucional. Y ahora vamos a ver las otras causales de improcedencia, pero que han sido establecidas vía jurisprudencia constitucional y que se han ido presentando, bueno, se han dado conforme se han presentado determinados casos y han sido desarrollados por la jurisprudencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de identidad de sujeto, objeto y causa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional y es de conocimiento de la Sala Constitucional, juez o Tribunal de Garantías, esas autoridades tendrán que verificar de que no se trate de la misma persona, del mismo objeto y de la misma causa. ¿A qué se refiere? El sujeto tiene que ver con que sea la misma persona, el objeto tiene que ver de que se trate del mismo proceso, de la misma pretensión o objeto, o podríamos decir propósito de la acción. Y la causa tiene que ver con el motivo, es decir, con los hechos y con los derechos. ¿Cuáles son los hechos que están dando lugar a la interposición de la acción de amparo y qué derechos considera se están vulnerando? Entonces, en este caso lo que sucede, tiene que verificarse esos aspectos. Por ejemplo, si yo planteo la acción de amparo constitucional, digamos, lo planteo hace un mes, planteo mi amparo constitucional contra una resolución del Tribunal Supremo de Justicia porque considero que esa resolución vulnera mi derecho al debido proceso por falta de fundamentación, motivación. Entonces, en este caso, y mi acción de amparo constitucional, si la planteé hace un mes, ya se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional, pero yo hoy vuelvo a plantear la acción de amparo constitucional con el mismo objeto y por la misma causa. En este caso, la acción se vuelve también improcedente. ¿Por qué? Porque yo ya hice uso de esta acción de defensa en una primera oportunidad con el mismo objeto y por la misma causa. Entonces, corresponde que se declare la improcedencia, no podría emitir. Otra situación, cuando exista cosa juzgada constitucional. En lo que se refiere a la cosa juzgada constitucional, bueno, tomemos el mismo ejemplo. Yo planteé ya la acción de amparo constitucional, se encuentra en revisión en el tribunal y el Tribunal Constitucional emite una sentencia. Emite la sentencia constitucional y determina de que el auto supremo que yo estoy impugnando está correctamente fundamentado, motivado, por lo tanto no se ha vulnerado el debido proceso. Pero ¿qué sucede? Que yo planteo hoy nuevamente la acción de amparo constitucional. En este caso, la Sala Constitucional, juez o Tribunal de Garantías, deberá declarar la improcedencia de la acción. ¿Por qué? Por cosa juzgada constitucional. Además, para tener en cuenta, para declarar la improcedencia por cosa juzgada constitucional, también se tiene que tomar en cuenta la identidad de sujeto, objeto y causa. Es decir, que yo estoy con la misma pretensión y por la misma causa planteando una segunda acción de amparo constitucional. Entonces, ahí corresponde que se declare la improcedencia de la acción por cosa juzgada constitucional. Pero para hablar de cosa juzgada constitucional es requisito esencial de que el Tribunal Constitucional haya ingresado al análisis de fondo, es decir, que no haya denegado la tutela por una cuestión formal,
sino que haya ingresado a analizar y haya determinado de que mis derechos fundamentales no han sido vulnerados. Ese auto supremo es correcto. Entonces, ahí yo no podría plantear una segunda acción de amparo constitucional para exigir tutela constitucional. Corresponde que se declare la cosa juzgada la improcedencia por cosa juzgada constitucional. Tampoco puede admitirse la acción, sino que se debe declarar la improcedencia cuando se pretenda pedir el cumplimiento de lo decidido en otras acciones tutelares. ¿A qué se refiere? Veamos en el mismo ejemplo. Planteo la acción de amparo constitucional, va en revisión al tribunal, el Tribunal Constitucional emite la sentencia constitucional y en este caso determina, en el mismo ejemplo, de que sí existe vulneración a mis derechos fundamentales, que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que dictar nuevamente otra resolución debidamente fundamentada, motivada y establecerá los parámetros en función a los cuales tiene que dictar esa nueva resolución. Entonces, en ese caso, yo no puedo volver a plantear una acción de amparo constitucional, pero si lo hago, la Sala Constitucional tendrá que declarar la improcedencia. ¿Por qué? Porque no es posible que a través de una segunda acción de amparo constitucional se pida el cumplimiento de lo resuelto en otra acción de amparo. En este caso, lo que corresponde, la vía idónea, la vía pertinente en realidad, sería a través de la queja por incumplimiento y activar lo que establece el artículo 16 del Código Procesal Constitucional y que se ha desarrollado en el Auto Constitucional 47-2017-O respecto a la queja por incumplimiento. Entonces, si yo incurro en plantear una nueva acción de amparo constitucional para pedir el cumplimiento de lo ya decidido en otra acción de defensa, la acción es improcedente. Otra de las causales de improcedencia que ha establecido la jurisprudencia constitucional tiene que ver cuando se pretende analizar hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos. En este caso, es prácticamente lo que veíamos en su momento. No podría, a través de la acción de amparo constitucional, pedirse el cumplimiento de lo ya, por ejemplo, en un caso de medidas de hecho, como hablábamos hace un momento, el Tribunal Constitucional no va a reconocer derechos fundamentales. Por ejemplo, si, como les decía, el tema de avasallamiento, la persona que ingresa al inmueble, como el que se encontraba y que fue despojado, alegan que tienen derecho propietario y que mejor derecho propietario y que piden que el Tribunal Constitucional reconozca ese derecho. El Tribunal Constitucional no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la labor del Tribunal Constitucional se circunscribe únicamente a resguardar la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y de ninguna manera a reconocer derechos, es decir, va a tutelar, va a proteger derechos, pero solamente de aquellos que se encuentren consolidados. Por ejemplo, bueno, para que quede un poquito más claro, en lo que se refiere ahora, bueno, ya hemos visto las causales de improcedencia reglada y las que ha establecido la jurisprudencia constitucional. Dentro de lo que son las causales de, cuando se da el caso de una causal de improcedencia, lo que corresponde es un procedimiento de que se impugne esa resolución. Por ejemplo, ahí tenemos la sentencia constitucional 2202-2012 de 8 de noviembre. En esta sentencia constitucional se desarrolló el procedimiento de impugnación. Entonces, si concurre la causal de improcedencia, lo que corresponde es que la sala emita una resolución. Con esa resolución se notifica la parte, y que la parte presente una impugnación, y esa impugnación tiene que ser presentada en el plazo de 3 días. ¿Y para qué? Para que la Sala Constitucional remita al Tribunal Constitucional en el plazo de 2 días. ¿Para qué? Para que la Comisión de Admisión verifique si esa resolución es correcta o no. Es decir, la Comisión de Admisión va a confirmar esa resolución, esa declaratoria de improcedencia, o va a revocarla.
en caso que la comisión revoque esa declaratoria de improcedencia, va a disponer que se admita la acción y que se continúe con el trámite procesal. Pero, en caso de que la acción de amparo constitucional no concurriera ninguna causal de improcedencia, en este caso corresponde el que se realice el procedimiento señalado en el artículo 35 del Código Procesal Constitucional. ¿Y a qué se refiere? A que la acción tendrá que ser admitida, y esa admisión se hace a través de un auto que señalará día y hora para la consideración de la acción, y este señalamiento, bueno, esta audiencia tiene que realizarse dentro de las 48 horas que establece el artículo 129, parágrafo 3 de la Constitución, y el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, es decir, dentro de las 48 horas. También en ese auto se dispondrá la citación personal o por cédula de la persona o autoridad demandada para que presente su informe o presente la documentación necesaria. Ahora, en este punto es importante tomar en cuenta de que el demandado bajo ninguna circunstancia puede ser notificado mediante edictos. La única situación excepcional que la jurisprudencia constitucional a partir del auto constitucional 195-2014 ha establecido es para los terceros interesados. Solamente los terceros interesados son los únicos que pueden ser notificados mediante edictos. Además, como bien señalaba en la anterior presentación la magistrada, los terceros interesados, bueno, son personas que eventualmente van a concurrir al proceso constitucional, siempre y cuando la Sala Constitucional, juez o Tribunal de Garantías, considere que es necesaria su concurrencia a la acción. Pero si no, no es un requisito indispensable, es algo potestativo. Entonces, eso tiene que quedar claro. Posteriormente también tenemos el informe de la autoridad o particular demandado, y que este informe puede ser presentado en audiencia o también de manera escrita. Ya en lo que, bueno, eso sería ya en la parte última de esta exposición, de esta presentación. Es importante que se tome en cuenta este aspecto en lo que tiene que ver con el contenido del expediente. ¿Por qué? Porque es un aspecto que tiene que ser sobre todo considerado por las salas constitucionales, por los jueces y tribunales de garantías. ¿Qué sucede? De que en muchas oportunidades los expedientes o los legados son remitidos de manera incompleta al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que provoca esta situación? Por ejemplo, ha sucedido de que se remite la acción, el expediente de manera incompleta, ya sea que no contiene las notificaciones, no contiene los informes de las personas o autoridades demandadas, o que no existe la resolución de la Sala Constitucional, o finalmente no consta el acta de la audiencia, o que esa acta no esté transcrita. ¿Qué es lo que provoca estas situaciones? Provoca de que la acción tenga que ser apartada, separada. ¿A qué me refiero? A que todas las acciones que llegan al Tribunal Constitucional ingresan por diferentes filtros, y uno de esos filtros es la asignación de un número. Ese número hace de que ese expediente, esa acción, vaya a ser sorteada por turno. Pero ¿qué pasa si el expediente ya se le asigna el número, pasa a la comisión de admisión, la comisión de admisión efectúa una revisión previa al sorteo, y si en esa revisión advierte que no existen ciertas piezas procesales que son indispensables al momento de la resolución, apartará ese expediente, lo aparta y solicitará documentación complementaria. ¿Eso qué significa? Que ese expediente pierde su turno para el sorteo, ¿no es cierto? Hasta que se remita la documentación que se ha solicitado para recién ingresar a un sorteo. Entonces es importante que el expediente contenga toda esta documentación que tiene que ver con el memorial del amparo, o el documento donde se encuentre transcrita la presentación oral de la acción, pues eso tiene que ver con la acción de libertad, ¿no es cierto? Pero tiene que existir el memorial de la acción.
el auto de admisión, las providencias que se hubieran emitido en caso de que se hubiera mandado a subsanar determinado aspecto, las citaciones, notificaciones que correspondan, el informe o contestación de la autoridad o particular demandado y toda la documentación que contenga elementos de prueba. Así también el acta de audiencia de la acción de amparo constitucional que debe de remitirse de manera escrita. La resolución de la juez o tribunal de garantías o sala constitucional. Entonces, es toda esa documentación que es indispensable para que el expediente pueda ser sorteado y es importante que se tome en cuenta. Bueno, eso